Estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, como cada domingo. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, a la audiencia. Arrancamos el programa de hoy, sí, señor. Sí, 3 temas tenemos para desarrollar esta noche. Vamos a hablar con la gente de la ANDE, criptominerías. Vamos a hablar con el ministro del Ministerio de Urbanismo, avances en las obras, las viviendas sociales, y también vamos a hablar con el ministro de la Niñez y la senadora Lizarela Valiente, tema proyecto de ley que indemniza a hijos huérfanos, caso de feminicidio. 3 temas a desarrollar esta noche. Ya le presentamos y le saludamos al gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge, Pipo, el saludo cordial a toda la audiencia. Bueno, sí, el tema de la... Arrancamos por el tema criptominería. La semana pasada hablábamos con el senador Gustavo Leite. Él es de la idea de suspender por 80 días la habilitación o la vigencia de la resolución de la ANDE por el tema de cripto que establece el precio o la tarifa diferenciada hasta convertir en ley. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están en contacto con las propuestas parlamentarias en ese sentido? Sí, así como estás mencionando, Jorge, efectivamente hemos tomado conocimiento por los diferentes medios, también hemos estado reunidos con los diferentes actores principales y grupos de interés que de alguna manera podrían ser afectados por estos proyectos de leyes, ¿verdad? En ese sentido, de la ANDE, lógicamente, respalda cualquier iniciativa que pueda beneficiar al control de este grupo que hoy se ha instalado en nuestro país y principalmente aquellos que están usufructuando la energía eléctrica de manera irregular. Pero también hay que reconocer que existe un grupo importante de más de 50 suministros que hoy cuentan con contrato activo con la institución, ¿verdad? Y esos contratos activos hoy son ejecutados, lógicamente, a través de las resoluciones que fueron emanadas por la institución, donde se establecen tarifas diferenciadas, en este sentido, de acuerdo al nivel de tensión en el cual se conectan. Estas tarifas varían, digamos, en proporción en torno al 30 hasta el 60% en relación a las categorías industriales normales. Pero hay pedidos permanentes, ustedes reciben de empresas que quieren instalarse. ¿Hay un flujo abundante o no? Sí, nosotros ya con la instrucción también del señor presidente de la ANDE y lógicamente en coordinación con el Poder Ejecutivo, desde el mes de agosto no se vienen otorgando contratos nuevos, ¿verdad? Eso lógicamente de manera a permitir un estudio un poco más minucioso de toda la situación que estamos teniendo hoy a nivel país, evaluar también cuál es el impacto, digamos, dentro de lo que es el sistema interconectado nacional y ver también cuáles, digamos, son los sectores que eventualmente podrían instalarse y evaluar, digamos, su impacto dentro de lo que es la calidad del servicio de energía eléctrica, teniendo en cuenta que esta actividad demanda una alta, digamos, un alto consumo energético y de manera constante, es decir, las 24 horas, los 30 días del mes, y eso lógicamente repercute en cualquier sistema eléctrico. La consulta, ¿verdad? El tema de esta tarifa que se cobra para criptominería, por lo que vi por los números, es casi el doble de la tarifa comercial de la ANDE, ¿verdad? El presidente de la ANDE nos decía la semana pasada en la radio que la tarifa comercial de la ANDE es una tarifa política, en el sentido de que es una tarifa que no es la tarifa que si la ANDE tuviera que cobrar lo que te tiene que cobrar, cobraría, en el sentido que no permite reinversión, no permite mejoramiento de redes, sino que es casi lo justo para pagar lo que se compra y los gastos operativos nomás. En cambio, en estas empresas estamos hablando de prácticamente el doble. ¿Sería rentable, pregunto yo, que nosotros le vendamos, digamos, hagamos unos parques de criptominería en los lugares donde la ANDE defina como factibles y ofrezcamos este servicio al precio que obviamente están cobrando, que es el precio ya en dólares que me había hablado el presidente, y utilizar esa energía nosotros que venderla, por ejemplo, a Brasil o a Argentina, como estamos haciendo hoy? No sé quién de los dos me puede responder acá. Sí, totalmente. O sea, como estás mencionando, la tarifa, digamos, para el grupo de consumo intensivo especial, dependiendo del nivel de tensión en el que se conecta, varía entre el 30 hasta el 60% por encima de una tarifa
normal, ¿verdad? Es mucho más alta. Nosotros hemos participado ya en el año 2022 justamente en la evaluación de los costos y la misma, digamos, permite cubrir, aparte de los costos, del costo de compra de energía, los costos operativos, además, digamos, de las inversiones que eventualmente se requieran para atender estas demandas. Lógicamente que hay muchas cuestiones que uno tiene que evaluar detrás de este sector, que es una industria que se ha instalado en nuestro país desde hace un tiempo, que hoy está con mucha más fuerza por la disponibilidad energética que tenemos y con certeza, digamos, uno de los puntos que sí tendríamos que evaluar como país, como Estado, como gobierno, es si le damos a este grupo de consumo la energía eléctrica o la potencia disponible aún, cuál será el beneficio, evaluar los pros y los contras y lógicamente para la ANDE hoy en día representa un flujo muy importante, ¿verdad? Nelson Medina, asesor legal de la ANDE, también está con nosotros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola Jorge, muy buenas noches para ti, para toda la audiencia, también para Pipo. Muy buenas noches. Esto que van detectando estas granjas clandestinas, ilegales, ¿cuál es el procedimiento? Ya habíamos hablado en un momento, una reunión que tuvieron creo que con el fiscal general del Estado, para hacer un procedimiento en conjunto. La gente reporta, denuncia, pero ustedes no pueden ingresar a ese lugar porque es propiedad privada, necesitan orden judicial para ese efecto. ¿Cómo ha avanzado eso? Sí, mira Jorge, yo te comento, tuvimos un avance muy significativo, ¿verdad? En un trabajo conjunto con el Ministerio Público, hay que destacar eso. Inicialmente teníamos muchos inconvenientes a la hora de ser precisos y de ser efectivos en estos procedimientos cuando detectábamos, lógicamente, o teníamos serias sospechas de la comisión de un hecho punible en un lugar determinado. Teníamos inconvenientes para acceder a las propiedades privadas, en el recinto privado. Eso es normal. Nos acercábamos y, como sabrás, la propiedad privada es inviolable. Solamente podemos ingresar a través de una orden judicial, ¿verdad?, otorgada por un juez de garantías. Entonces fuimos diseñando con el Ministerio Público. Hoy día nuestros técnicos, digamos, poco determinan el lugar donde se comete este hecho punible. Cuando tenemos una sospecha, entonces realizamos la denuncia ante el Ministerio Público. En ese interín solicitamos a las fuerzas públicas, a la Policía Nacional específicamente, a que resguarde ese lugar. Una provisión, digamos, de innovar de hecho, hasta tanto el fiscal obtenga la orden de allanamiento otorgada por el juez de garantías. Y una vez que contamos con esa orden, sí ingresamos a los locales. Acá creo que se están observando las imágenes, algunos allanamientos realizados y donde hemos determinado o hemos encontrado, lógicamente, transformadores de mucha potencia y de procesadores de datos. Estos son, digamos, instalaciones que consumen de una manera intensiva la energía eléctrica y generan un perjuicio patrimonial muy importante en detrimento de la ANDE y también inciden notablemente en la calidad y en la confiabilidad del servicio en detrimento de nuestros miles de usuarios. En síntesis, vamos muy bien, Jorge, de un tiempo a esta parte. Tenemos 62 causas ante el Ministerio Público y para hacer un poco de historia te puedo adelantar que a la fecha contamos ya con la condena de 2 ciudadanos en el marco de un juicio oral y público, el primer juicio oral y público en materia de sustracción de energía eléctrica. Son 2 ciudadanos que fueron condenados a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión en la ejecución de la condena. Y también estamos en las puertas de otro juicio oral y público en la ciudad de Coronel Oviedo y tenemos 6 imputados, digamos, de este total de denuncias que hoy día están llevándose adelante en el ámbito del Ministerio Público. Y la reparación del daño patrimonial se hace, o sea, con esta condena que tuvieron estos ciudadanos, hay también una condena civil, digamos, para reparar el daño patrimonial de la ANDE. Sí, Pipo, muy interesante tu consulta porque ese es un inconveniente que estamos soportando en atención a que nuestro ordenamiento penal permite una salida alternativa a los procesos, ¿verdad? Tratándose fundamentalmente de daños contra el patrimonio, como en este caso que nos ocupa. Entonces, normalmente el ciudadano se acoge a una suspensión condicional del procedimiento y allí el fiscal, digamos, requiere al juez penal de garantías una serie de conductas
y entre los cuales contempla la reparación del daño social, pero se olvidan de la reparación del daño a la víctima, en este caso la ANDE. Ese es el inconveniente, Pipo. Estamos trabajando justamente haciendo llegar nuestra inquietud al Ministerio Público y vamos en esa línea de acción, que es lo que corresponde. Porque no podrían hacer una querella adhesiva ustedes en ese caso? Nosotros, Pipo, por imperio del artículo 69 del Código Procesal Penal, no podemos asumir el rol de querellantes adhesivos. Sí ejercemos el rol de denunciante y ahí automáticamente el Ministerio Público representa a las instituciones autárquicas como la ANDE. Es decir, toda la acción pública queda en manos del Ministerio Público, quien nos representa. A ver, Hugo Rolón, el caso que la semana pasada nosotros habíamos visibilizado y denunciado a través de nuestros diferentes espacios periodísticos, hablábamos con el presidente de la ANDE, ustedes están en una tarea de detectar dónde se consume de manera llamativa la energía eléctrica y ahí puede eso llevar a indicios de que se está explotando de manera ilegal la criptominería. El caso puntual del grupo Penta S.A., del grupo Sucolillo, saltó. ¿Cómo detectaron eso? Un poco ya para ir a la cuestión puntual. Eso en el marco de varios procedimientos, pero ese en particular, ¿qué es lo que a ustedes les llamó la atención? Por eso remitieron esa notificación de septiembre del año pasado. Sí, así como estás mencionando, de hecho cuando se establece, digamos, el decreto del Poder Ejecutivo, la 7824 en septiembre del 2022. 2022, Sí. ¿verdad? La ANDE también establece las resoluciones que de alguna manera fijan la tarifa, fijan los procedimientos y también cuáles serían, digamos, los requisitos para que nosotros podamos definir cuál es un cliente que debería estar en la categoría de consumo intensivo especial, ¿verdad? Y, digamos, aparece ahí lo que es un concepto que denominamos un cálculo, digamos, que se usa mucho en la jerga eléctrica, que es el factor de carga, ¿verdad? Pero la resolución no se limita a ese punto, ¿verdad? Se limita también a través de conocimientos que uno pueda tener o indicios que nosotros tengamos de un lugar que pueda estar explotándose, digamos, en la actividad de criptominería, ¿verdad? En ese sentido nosotros tenemos varios equipos que se dedican, digamos, al análisis, al estudio, al monitoreo, y de un total de 14.000 suministros que hoy tenemos en media tensión, que cuentan con los medidores diferenciales que miden la energía, tanto en los horarios en punta de carga, en fuera de punta de carga, miden también las demandas máximas. Se hacen, digamos, evaluaciones mensuales de ese factor de carga, que es un cálculo matemático, ¿verdad? Y a raíz de todo esto han saltado más de 100 notificaciones que hemos realizado ya a lo largo o desde la aplicación de la nueva tarifa, donde muchos de ellos lo hemos regularizado y en otros casos básicamente hemos detectado que no ejercían la actividad, por ende, digamos, pedimos también las constancias donde ellos tenían que certificar que no cumplen esa actividad de criptominería, ¿verdad? Entonces, básicamente son diferentes metodologías, ¿verdad? Hay denuncias de parte de clientes también que dicen que tal o cual suministro se dedica a dicha actividad, ¿verdad? Nos vamos, verificamos y a partir de ahí hacemos una notificación para que esa persona también demuestre cuál es la actividad fehaciente que está ejerciendo, teniendo en cuenta que nosotros tenemos el historial del consumo, pero normalmente no entramos dentro de la propiedad para verificar la actividad, ¿verdad? En ese sentido, a raíz de estos procedimientos, justamente habíamos hecho una notificación a través de nuestra unidad encargada, que es el Departamento de Gestión de Grandes Clientes, en el mes de septiembre del año 2023. 2023 fue la notificación. 22, claro. Sí. 2023, el año pasado. Así pues. es, el año pasado, ¿verdad? Donde justamente por sospechas o indicios de que en este lugar se estaban ejerciendo la actividad de criptominería, hemos hecho la notificación respectiva. Ellos, en este caso los responsables, básicamente se han contactado con nuestro equipo técnico, han presentado una nota vía expediente que a través, digamos, de los procedimientos y canales normales que habilita la ANDE, y a partir de ahí se ha constituido un equipo técnico que ya ha verificado que por lo menos en ese momento ya no tenían, digamos, la actividad de criptominería dentro de lo que es el espacio, en este caso, al cual se le estaba suministrando energía eléctrica. Ahí está la notificación que ustedes habían enviado, 2023, septiembre de 2023. Y después esta empresa le responde que
efectivamente, hasta marzo, eso está textual, acá tengo también la copia de la nota, les dice que en el mes de marzo del 2023 tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de esta empresa, Penta S.A. Y entonces a partir de ahí es donde ustedes hacen el cálculo. Ahí está la respuesta, el documento. Esta resolución de la ANDE entró en vigencia en noviembre, se aprobó en octubre del 2022 y entró en vigencia en noviembre del 2022. Entonces, al confirmar esta nota de que operaron hasta marzo del 2023, se calcula 5 meses que cabalgaron sobre un mismo NIS, la actividad comercial y también la actividad minera, digamos, donde ya había un precio diferencial. Totalmente. En este caso, básicamente estuvimos viendo ahí por redes sociales cuál es el periodo, digamos, afectado. Ahora que estamos hablando justamente del consumo, del ciclo de facturación desde noviembre hasta marzo, que es donde menciona la nota que tenían la actividad de procesamiento de criptominería. No obstante, digamos, una de las interrogantes que a nosotros se nos presentó es, bueno, del total del consumo que aparentemente, o sea, que era en el shopping, cuánto era lo destinado, digamos, a esta actividad, ¿verdad? Que era una de las cuestiones a determinar, teniendo en cuenta el histórico del suministro, porque también hicimos las comparaciones ya desde la época en que cesaron las actividades, según el informe que ellos manifestaron, y los consumos registrados posteriormente, y no existe una variación significativa ahora. En ese sentido también, haciendo así una comparación directa de que si todo ese inmueble se dedicara a la actividad de criptominería, creo que los montos que he visto en redes sociales o en los medios, digamos, existiría una diferencia de $200.000, pero lógicamente sabemos también que ahí, digamos, se ocupan otro tipo de actividades. Entonces, digamos, una de las interrogantes y análisis que se está evaluando, digamos, desde el punto de vista comercial es, bueno, cuánto es el consumo efectivamente que se dedicaba o que se empleaba, digamos, para esa actividad específica que era la de criptominería. ¿Pero cómo se puede discriminar eso? Existen varios mecanismos. Nosotros, digamos, una de las variantes que hicimos es, hay un periodo específico que es el de evaluación, que es el de, en este caso, octubre del 2022 a marzo del 2023, y bueno, ahora justamente hemos cerrado un periodo de marzo del 2024 donde uno puede comparar tanto las variaciones de demandas y las variaciones de consumo en los mismos periodos estacionales, ¿verdad? Y ahí, digamos, ya hay algunos datos que nos dan indicios de cuánto eventualmente podría haber sido la potencia destinada a eso. No obstante, hemos pedido unos datos técnicos adicionales para obtener, digamos, el perfil de carga de cada medidor. Estos medidores son medidores de alta tecnología, de alta gama, y lógicamente permiten obtener la variación de la demanda, en este caso cada 15 minutos, y a partir de ahí hacer un comparativo estacional en el periodo en el cual operaba esta actividad y en el periodo, un año, en el mismo periodo, ¿verdad? Que sería desde noviembre de 2023 a marzo del 2024, de cómo varió ese promedio. Lógicamente eso nos daría algunas pistas de cuánto era esa potencia que estaban empleando dentro del edificio, ¿verdad? Y si se hace el cálculo, $200.000 o $300.000, porque la resolución establece ese anticipo que se tiene que dar también, ¿cómo se hace para que la ANDE cobre esa pérdida que le generó a la institución? ¿Se puede hacer eso? Bueno, tal como lo explicó el gerente comercial, en ese ámbito se realizan lógicamente los estudios preliminares. Ellos están realizando algunos estudios técnicos que les permitan lógicamente identificar el comportamiento de este usuario en ese periodo de consumo. Es decir, estamos hablando de noviembre del 2022 a marzo del 2023. Una vez que ellos lógicamente tengan la certeza lógicamente del comportamiento de este usuario y generen las facturaciones pertinentes, esto lógicamente es remitido al usuario para que se pueda abonar. En caso lógicamente de que el usuario no abone en tiempo y forma, nuestra carta orgánica a nosotros nos faculta a originar un título de crédito y cobrar compulsivamente a través de la vía jurisdiccional, a través de un juicio ejecutivo. O sea, desde el momento que la gerencia comercial tenga la certeza de que una determinada facturación corresponde a un usuario y esto no lo abona dentro del plazo previsto por la ley, nosotros lo reclamamos a través de la vía judicial. Y ahí hay un corte, por ejemplo, con el caso común, un usuario común, si no paga su factura, lo que ustedes dicen que tiene que pagar y no paga en tiempo, se le corta el suministro. ¿Pasa eso?
Sí, totalmente. Todos los clientes, en este caso, están, digamos, regidos por el pliego tarifario número 21, el grupo de consumo intensivo especial se rige por otra resolución que también forma parte del pliego tarifario, donde, en este caso, para los clientes normales, por así decirlo, los que consumen en baja tensión, el corte del servicio se genera, digamos, el vencimiento de la segunda factura, ¿verdad? Para los clientes que están en un grupo de consumo intensivo especial, ya el vencimiento de la primera factura genera el corte y ya nos habilita a ejecutar el depósito de garantía, que en este caso, así como estaba mencionando Jorge, ellos tienen un canon que es 2 veces su promedio de consumo mensual, ¿verdad? O sea, si yo quiero abrir una empresa de criptominería hoy y que tengo que calcular cuánto voy a consumir, tengo que declarar la ANDE de eso y ahí tengo que darle 2 canon adelantados, aproximadamente 2 montos adelantados como canon, y ahí empiezo yo a consumir y ustedes me cobran la tarifa que es la tarifa para criptominería. Ese sería lo legal. Totalmente. Digamos, el paso preliminar es que, en este caso, el solicitante identifique cuánto es la potencia que va a requerir, ¿verdad? Y a partir de ahí se hace un estudio técnico de factibilidad. Existiendo esa factibilidad, se firma un contrato donde en el contrato están todas las cláusulas, y una de esas cláusulas justamente establece que él debe abonar 2 meses de consumo de manera anticipada para resguardar. Esto es básicamente considerando, y es un modelo que el presidente de la ANDE trajo, digamos, de otros países, teniendo en cuenta la volatilidad de esta industria, ¿verdad? Que eventualmente existen muchas variaciones, digamos, en los ingresos, y lógicamente para salvaguardar los intereses de la institución, ¿verdad? Doctor Medina, más allá de que algunos reducen este tema a una cuestión de campañas y guerras políticas, comerciales, de grupos, digo nomás, como empresas de renombre, había sido, estaban ahí en el limbo entre, no, la ilegalidad. ¿Qué sería el resto, verdad? Que por eso aparecen esto que ustedes encontraron en Quindío. Era prácticamente todo lo que esa comunidad utilizaba en consumo. Una empresa, digo, con este poder económico de renombre, si ustedes no le enviaban esa notificación, no sé, a lo mejor seguían operando, no sabemos, ¿verdad? O sea, se les pilló y ahí dijeron, sí, nosotros hasta hacen un reconocimiento de la actividad de manera ilegal, porque la resolución donde se disponía ya la tarifa diferenciada ya entró en vigencia en noviembre del 2022. Y ellos terminan confesando de que en marzo del 2023 dejaron de operar. A eso nomás voy, cómo es importante esta tarea que tienen que hacer ustedes de monitorear, de controlar si ese local donde figura actividad comercial efectivamente se está dedicando a eso. ¿Por qué es importante? Porque los cortes que tuvimos hace meses atrás, semanas atrás, a nosotros nos preocupó y nos dolió y generó una indignación ciudadana, y la carga la tenían ustedes, los funcionarios de la ANDE. Nosotros también, la siesta, en el calor de 40 grados, se me iba la energía eléctrica, me venía en la cabeza los funcionarios de la ANDE, el presidente de la ANDE. Entonces, hay una consecuencia. Por eso es importante esta tarea que tienen que hacer ustedes de monitorear, de controlar, porque si empresas de esa envergadura y de esa importancia estaban en eso, ¿por qué imaginar lo que van a hacer los otros, verdad? Es así, Jorge. Yo te comento de que esto es una prioridad absoluta, una cuestión institucional, ¿verdad? Porque tal como lo había señalado anteriormente, al margen del daño patrimonial terrible en detrimento de la institución, existe un daño, hasta te diría superior, porque prácticamente es el comportamiento de una empresa del Estado frente a sus usuarios. El usuario, lógicamente, paga por un servicio y busca calidad, busca confiabilidad. Y el funcionamiento de estas criptominerías de manera ilegal, lógicamente, hacen que el servicio se resienta. Lo que acabas de mencionar es real, nosotros lo asumimos con responsabilidad, y a partir de allí el monitoreo es permanente, Jorge. Justamente me remito a las pruebas de estos casos, de estas intervenciones que estamos realizando ahora. Mira que estamos combatiendo prácticamente te diría, contra una asociación ilícita para delinquir, grupos que están muy bien estructurados, con una capacidad patrimonial que les permite a ellos, lógicamente, adquirir las maquinarias, y tienen una capacidad de movimiento, son nómadas. En cuestión de horas ellos pueden
trasladar todos sus equipos de un determinado departamento a otro departamento o de una ciudad a otra ciudad. Entonces, esto demuestra de que no es fácil, lógicamente, combatir este flagelo, sumado a ello de que por las características de la sustracción de energía eléctrica, para que se configure el hecho punible, necesariamente debe darse la flagrancia. Es decir, el Ministerio Público debe tener la certeza plena de que ese usuario está obteniendo la energía eléctrica a través de un conductor no autorizado, es decir, una conexión directa, violentando absolutamente todas las normativas que rigen para todos nuestros usuarios. Entonces, partiendo de esa base, lógicamente, sí, te confirmo, es un escenario bastante sensible, nos preocupa muchísimo como institución y día a día estamos luchando para controlar esta situación. Creo que no va a demorar mucho tiempo para que prácticamente vaya disminuyendo sustancialmente la comisión de este tipo de hechos punibles. Por lo menos, para mí, la última consulta acá al gerente comercial, el tema, para la ANDE, si se hace bien, si se hace con todas las, cumplen las condiciones, ¿es rentable, es un buen negocio para la ANDE que se haga criptominería de forma masiva o más o menos? No, de hecho, el flujo que aporta hoy en día, digamos, en el año 2023 hemos tenido un flujo de este grupo solamente en torno a 40 millones de dólares y para este año 2024 tenemos previsto unos ingresos en torno a 100 millones de dólares con estos 50 contratos que estamos administrando hoy en día. Esto lógicamente puede subir más dependiendo de la potencia que nosotros podamos disponibilizar, ¿verdad? Y así como estaban mencionando, una de las alternativas podría ser crear un parque industrial exclusivamente para esta actividad cerca de las fuentes de generación, con lo cual se reducen drásticamente las pérdidas eléctricas y la ANDE, digamos, tiene también unas estrategias que puede abordar en ese sentido y quitar más rentabilidad y lógicamente eso va a permitir un mayor flujo de ingresos que finalmente, al ser una empresa del Estado, digamos, solamente se reinvierte para la mejora de la calidad del servicio. La semana pasada, Bassam, si podés poner, por favor, ahí está, lo que posteaba el presidente de la ANDE. Doctor Medina, si podés contarnos detalles. ¿Qué decía Félix Sosa? Mantuvimos una reunión con el director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, y su equipo técnico para conversar sobre el proceso de liquidación de impuestos y colaborar en la identificación del origen de los equipos utilizados para la producción ilegal de criptomonedas. La reunión fue productiva ya que pudimos establecer acciones para abordar este desafío en conjunto. Doctor Medina, se encontró también, aparte de la operación ilegal del uso de la energía eléctrica, parece que los equipos, las computadoras, no sé cómo se llama, que tienen ahí los procesadores, ingresan de contrabando. Sí, es así, Jorge. A raíz de toda esta intervención, el denominador común que encontramos fue el siguiente escenario. Transformadores, todos de origen chino, y también los procesadores. En muchos de los casos de las intervenciones, estos equipos fueron incautados y lógicamente están bajo custodia y resguardo del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ningún propietario pudo arrimar las documentaciones que demuestren, lógicamente, la adquisición de estos equipos, lo cual demuestra claramente, o por lo menos tenemos una seria sospecha, de que gran parte de estos equipos utilizados por las criptominerías ingresaron de contrabando. ¿Cuánto cuesta un transformador? Pregunto, no tengo una idea nomás. Porque esto es de mucha plata, hay que invertir en esto, va a perder, eso así, de costar. Sí, bueno, yo de lo que estuve escuchando, me puedo referir, por ejemplo, a los procesadores de datos. Encontramos en cantidad entre 500 y 1000 unidades. Y digamos, los menos sofisticados tienen un costo de $2000 y puede inclusive subir hasta los $10.000 por unidad. Sí, es cierto que ustedes hacen un allanamiento, encuentran una granja ilegal que utilizaba la energía de manera clandestina, se hace el procedimiento, le pillaron en flagrancia, como dijiste recién, ¿les devuelve después los equipos? Sí, eso es justamente, ese es el inconveniente que veníamos soportando, Jorge, perdón. Es más, a raíz de esa experiencia, nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que mejore un poco, digamos, el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, de tal forma a que permita a que el Ministerio Público proceda a la incautación, permita que el juez penal de garantías otorgue eso en calidad de depositario judicial a la ANDE,
que permita que la ANDE lógicamente utilice esos equipos. Claro. Y finalmente, una vez que el proceso penal concluya con la condena, se produzca, digamos, el comiso de dichos equipos y automáticamente la propiedad sea transferida y forme parte del patrimonio de la ANDE. Porque hoy, Pipo, imagínate, hoy hacen ellos el procedimiento, les devuelvo otra vez la máquina. Imagínate cómo les devuelvo Claro, otra vez. imagínate, son 6 millones más los transformadores, más las conexiones, más, ese es el equipo nomás. sea, eso Más como toda la mínimo- estructura como que mi- se monta, sí. o sea, quiere decir que no es para cualquiera el negocio, o sea, tiene que entrar pese gordo para hacer esto. Claro. Es claro. así. Y lo otro, sanciones ejemplares para los infractores. Hugo Rolón, gerente comercial. Pongo como ejemplo el tiempo que van a, el caso puntual, esto que publicamos la semana pasada, de esta empresa en cuestión, del Grupo Sucolillo. Sanciones ejemplares, porque si ustedes nos dan el mensaje de una sanción ejemplar, nadie les va a tener miedo, van a decir, así como se van a mudar nomás de un lugar, se van a otro y van a empezar a hacer lo mismo. Entonces, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes que en este caso puntual, digo, que se mediatizó y para que la gente sepa, mira, estuvieron 5 meses operando de manera ilegal, $300,000 poniendo estaba. ¿En cuánto tiempo se tiene eso? Bueno, concordamos plenamente que todo lo que sea, digamos, fuera de la norma tiene que ser castigada, ya sea a través de multas, a través de en este caso de las sanciones que se tienen previstas dentro del marco de nuestras normativas, que es la ley 966, ¿verdad? Nosotros, lógicamente, así como ustedes mismos mencionaron, una de las formas de identificar esto es a través del empleo de tecnología. En ese sentido, todos nuestros grandes clientes, todos los que se abastecen en medio o alta tensión, hoy en día ya tienen un sistema de telemedición donde se controla, digamos, a través de un software de monitoreo a distancia. ¿Verdad? O sea, ya no va un lector a tomar la lectura, tenemos monitoreado y estamos también en etapa, digamos, de adquisición de unas funcionalidades complementarias de manera a detectar inclusive fraudes o algún tipo de desconexión irregular, algún tipo de distorsión armónica que pueda generar, porque eso también son indicios de que puedan existir algún tipo de actividades de criptomoneda. Y lógicamente en este caso en particular se van a hacer los estudios, así como dijo el señor asesor legal, ¿verdad? El doctor Nelson Medina, la ANDE va a hacer la evaluación, digamos, de lo que corresponde en términos de facturación por el importe pendiente y lógicamente hacer el requerimiento respectivo, considerando también que existe, digamos, un expediente dentro de la institución el cual será, digamos, respondido, digamos, a esa empresa y a través de esa respuesta, digamos, enviado el monto que tienen que abonar en base a las determinaciones del equipo técnico de la institución. Porque al final, si esto no se hace, hay un perjuicio para la ANDE y aparte de eso, este problema de los cortes de energía eléctrica que ustedes usan. Creo que 3 factores. ¿Por qué tuvimos estos cortes? Uno, la falta todavía de infraestructura, que recién ahora en los últimos años se empezó a invertir en materia de infraestructura. Mucho tiempo no se ha invertido. Primer factor. Segundo factor, en un segundo cómodo lugar ya está el tema de este negocio ilegal de la criptominería. Entonces, por eso al final, si ustedes no actúan acá, vamos a terminar pagando las consecuencias nosotros. Entonces, que se formalicen, que la ANDE recaude, cobre lo que corresponde, creo que $40 megawatt hora están cobrando, $100 millones, ya más de 50 hoy le genera la ANDE y eso les permite también a ustedes oxigenarse y hacer inversiones. Es así, Jorge, realmente, totalmente de acuerdo. Y sí, tenemos que dar señales claras, en el caso, como bien lo dice el gerente en relación a este usuario en particular, una vez que concluyan los estudios técnicos, pues bueno, nosotros en función a lo que nuestra carta orgánica nos permite, actuaremos en consecuencia. Perfecto. Hugo Rolón, le agradecemos su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, Pipo. Un gusto estar con ustedes siempre. Dale, doctor, vamos a hacerle seguimiento de las operaciones, de los procedimientos que están haciendo Y ustedes. mejorar el tema de las regulaciones, están las leyes, como dice el doctor acá. Así mismo, Mejorar, estamos en ese camino, lógicamente. Adaptar las leyes a los tiempos. Sí, a los nuevos tiempos, perfectamente, de acuerdo. El mundo ha cambiado y nosotros también, como institución del Estado, necesitamos contar con herramientas modernas, con normativas que nos permitan ser eficientes en nuestra gestión. Gracias, doctor. Cuando gusten. Nosotros tenemos que hacer la pausa. A la vuelta va a estar con nosotros Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de Urbanismo. Un par de menciones, hacemos la primera pausa.
Seguimos en Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también por Unicanal, como todos los domingos. Y ya está con nosotros Juan Carlos Baruja, el ingeniero titular del Ministerio de Urbanismo. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches para vos, Jorge, para Pipo y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Vi el otro día, hace ya cuánto, 2 semanas, un poco más. Dije que le iba a llamar para hacerte una nota, pero no, al final no hicimos. Una encuesta y aparecía tu institución como la mejor posicionada en cuanto a resultados y visibilidad. Entonces, eso también es fruto de un trabajo de hormiga, de posicionamiento y de resultados, ministro. Bueno, Jorge, nosotros desde el inicio de la gestión del 15 de agosto, cumpliendo la directiva del presidente Santiago Peña, de dar la mayor cantidad de viviendas a los ciudadanos del Paraguay, hemos arrancado haciendo ajustes dentro de la institución, ajustes administrativos que nos permitan realmente aumentar considerablemente la ejecución dentro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y bueno, eso nos ha permitido el día de hoy tener muy buenos números y que nos da la idea de que realmente podemos dar respuesta a lo que nos ha pedido el presidente de la República, de eso que dije al inicio, a generar la mayor cantidad de viviendas y lo que implica la construcción de viviendas en cuanto a generación de empleo, puesto que una vivienda representa 10 empleos en forma directa e indirecta. Y bueno, realmente estamos contentos por el trabajo que estamos desarrollando. Estamos encontrando un fuerte apoyo del presidente de la República y también de todo el equipo económico del ministro de Economía que nos ha escatimado realmente recursos para nuestra institución y que hoy nos permite estar en estos números, ¿verdad? Ministro, acá cuando se habla de metas, ¿cuáles eran las metas? ¿Crees que vas a poder llegar a cumplir la meta de 2024? Digamos que tener un presupuesto medio Frankenstein, porque es un presupuesto del año pasado, no es tu presupuesto original, probablemente hubo que hacer muchos ajustes. ¿Vas a poder cumplir esa meta que se propusieron para este año? Bueno, nosotros en este momento te puedo decir, Pipo, que realmente hay posibilidad de llegar. Hablamos en un momento dado de que lo ideal sería 20.000 viviendas año. Nosotros te puedo decir hoy, si tomamos del 15 de agosto al 31 de marzo, sumando el esfuerzo del MUD más lo que lleva adelante la financiación a través del Banco Nacional de Fomento y a través de AFD, en este momento estamos en 14.320 viviendas, de los cuales, haciendo una descripción del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, estamos en 10.633, el Banco Nacional de Fomento 976 y a través de AFD 2.741, que representa en total 14.320 unidades o viviendas que están siendo gestionadas en los diferentes programas que nosotros tenemos. Nosotros dentro del MUD tenemos diferentes programas, así como el BNF también tiene sus propios programas y AFD otros programas. La totalidad de lo que hoy el gobierno del Paraguay y el presidente Santiago Peña representa 14.320 al 31 de marzo de este año. Es decir, creemos que hay condiciones al 15 de agosto de llegar a esas 20.000 unidades que nos hemos propuesto, que prácticamente triplica los números de gobiernos anteriores. Entonces, realmente estamos para nosotros por muy buen camino. En pocos días más ya estamos para inaugurar los primeros proyectos habitacionales que hemos realizado dentro del programa, dentro del gobierno del presidente Santiago Peña. A ver, ¿puedes poner otra vez ese cuadro, Wassam? El cuadro que pusiste recién. Yo hasta hace poco tenía, ahí está, 14.000, ¿cuánto? 320. 320, sí. 14.320. ¿En qué momento se disparó? Yo tenía un registro de 7.000. Esto se va actualizando permanentemente. Sí, primero, Jorge, 7.000 son las que nosotros en forma directa estamos ejecutando, pero también dentro de la institución existen programas en donde otorgamos subsidios y llevan adelante a través de, en forma de las personas, generan a través de las empresas que contratan. Y el Banco Nacional de Fomento y la AFD son los que están financiando
los créditos que están financiando para también el mismo propósito. Es decir, si uno suma a las tres instituciones, el MUD, AFD y BNF, llegamos a esta cantidad de 14.320 viviendas que están hoy en desarrollo en los diferentes programas de estas tres instituciones. Que la fecha de inauguración, todas son diferentes, ¿verdad? Claro. Pero esto significa 14.320 en gestión, Sí. en algunas ya en construcción mucho más avanzadas, otras están en perspectivas, ¿cómo es? Asimismo, como vos estás diciendo, en diferentes etapas de ejecución. De ejecución. Ya tenemos aproximadamente nosotros 300 concluidas hoy que ya están habilitadas para ser inauguradas. Estamos solamente ya esperando que la presidencia fijemos fecha para ir a inaugurar con el presidente Santiago Peña, y esto va a ir cayendo en promedio 300 a 400 semanalmente, ¿verdad? Y paralelamente las que tienen financiamiento tanto de BNF como AFD, que los diferentes ciudadanos están gestionando por su cuenta, ¿verdad? Ahí, ministro, el tema del tipo de vivienda. Estábamos viendo, creo que en el programa de la noche también estábamos viendo diferentes tipos de vivienda, ¿verdad? O sea, como que no hay una estandarización tampoco, sino que depende también digamos, del sector al que va dirigido, o esto todo va dirigido a un mismo sector. Así como está diciendo Pipo, esto está dirigido a diferentes sectores y nosotros estamos ya, hemos culminado la segunda etapa prácticamente de nuestro programa Cero Gaponá también, que es un programa que se va a adicionar a partir de la primera quincena de mayo. El día viernes culminó la capacitación en la segunda fase y en la semana está arrancando ya el proceso en que las desarrolladoras van a alzar dentro de nuestro portal www.cerogapona.gov.pi. Te digo por qué esto, porque como vos estás diciendo, nosotros tenemos diferentes niveles. Las viviendas sociales dirigidas a personas vulnerables o indígenas cuyo ingreso no llega a un salario mínimo. Después existen otros programas de personas que tienen un nivel de ingreso vinculado al salario mínimo, y nuestro programa Cero Gaponá, que ha sido una propuesta electoral del presidente de la República, que hoy ya es un programa que en su fase 3 de comercialización lo va a estar iniciando en la primera quincena del mes de mayo, en donde está dirigida principalmente a la gente que tiene ingresos entre un salario mínimo y 4 salarios mínimos. O sea, esas viviendas todavía no están adjudicadas, no tienen nombre, o sea, no tienen titular, sino que van a proponer, la gente va a postular, digamos, para esa... Así como está diciendo, las empresas desarrolladoras habilitadas, inscritas, habilitadas por nosotros, cuyos proyectos también están habilitados, van a empezar a postularse a partir de la primera quincena de mayo, cuando eso se esté lanzando, Pipo. Son propuestas de los desarrolladores privados en cualquier punto de la República del Paraguay. Eso quería preguntarte, el estado de Cero Gaponá, porque hay mucha ansiedad de la gente permanentemente, en todos los niveles nos preguntan en qué etapa están para la presentación de las solicitudes correspondientes, ministro. Y como estaba diciendo Jorge, realmente estamos cerrando la segunda etapa, ya estamos próximos al arranque. Cero Gaponá es un programa innovador desarrollado desde el Estado con el sector privado. O sea, ha instalado mesas de trabajo en donde han trabajado todas las cámaras vinculadas a la construcción con el gobierno, con las diferentes instituciones, liderado por el MUD, pero en donde participa también AFD, participa el Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete, el BNF, y esto con un sistema innovador, le decía, porque se va a poder realizar la postulación desde una plataforma del propio celular, a través de la plataforma www.cerogapona.gov.pi, en donde el ciudadano va a tener la opción de elegir la propuesta habitacional que más le guste en base a precio, en base a ubicación, y en donde los bancos son los que van a calificarle finalmente al cliente si cumple con los requisitos mínimos en base a su postulación. Realmente nosotros estamos muy orgullosos de lo que hemos desarrollado dentro de Cero Gaponá. Son prácticamente más de 7 meses de trabajo que venimos llevando adelante y que hoy
A pocos días estamos de poder implementar y es una opción a un segmento que no ha tenido respuesta al día de hoy. No hace mucho tiempo que el INE ha publicado datos muy interesantes de que solamente el 0.7% de la población paraguaya hoy está pagando por un crédito de vivienda. ¿Por qué? Porque también los mismos datos del INE te indican que el promedio del 80% de la gente que está pagando un alquiler en promedio no llega, está rondando los 2 millones de guaraníes. Y lo que existe hoy en el mercado, los créditos que hoy existen, realmente las cuotas están arrancando prácticamente a partir de 3 millones. Pero con Xiroga Porá, a la tasa del 6.5% en guaraníes, hasta 30 años de plazo y hasta un monto de 400 millones de guaraníes, sí va a poder encajar dentro de ese 80% que hoy está abonando un alquiler. Materia de números, repasando de vuelta. Déficit habitacional, hoy, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, ¿cuánto estamos? Y sumando tanto el déficit cuantitativo y cualitativo, está rondando las 1 millón de unidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablas de eso, hablas de cuantitativo y cualitativo, hablas de las que tienen que se mejora. Eso. Para explicar mejor, cuantitativo es aquellos que requieren una nueva casa, 100% una casa nueva. Cualitativo es aquella que tiene vivienda pero necesitan ser mejoradas o ampliadas o reparadas. Realmente, entonces, el 80% aproximadamente del déficit que tenemos es cualitativo, es decir, familias que requieren una ampliación, una mejora, una reparación. Y aproximadamente el 20%, estamos hablando de más de 200.000 nuevas viviendas que se necesitan para dar respuesta a las necesidades hoy de la población paraguaya. En los últimos 15 años, porcentualmente, con este dato del déficit fiscal, del déficit habitacional, en porcentaje, los gobiernos, ¿cuánto han Bueno, según datos oficiales, en promedio de parte de los gobiernos se ha llevado adelante aproximadamente 7.000 viviendas año, ¿verdad? Y si sumás tal vez el sector privado, estaríamos rondando las 10.000. Datos hoy del BID indican que nosotros en el país necesitamos aproximadamente 50.000 viviendas año, tanto cuantitativas como cualitativas, para realmente ir cerrando esa brecha. Con los números que hoy nosotros estamos planteando llegar de las 20.000, realmente aún estamos lejos de lo que requiere el país, ¿verdad? Pero siempre somos conscientes, ¿verdad?, de las limitaciones que uno tiene como país, tanto presupuestariamente, pero creo que estamos prácticamente triplicando el ritmo que venimos llevando adelante, con lo cual sí creemos que estamos instalando una política pública de vivienda que nos va a permitir en un mediano tiempo, un mediano plazo, ir reduciendo esa brecha. ¿Qué es lo que...? Perdón. No, es que quería apuntarles, volver nomás del tema de cuando habla de cualitativo. ¿Cómo se hace cuando es cualitativo en ese sentido? Porque yo cuantitativo entiendo que vos le decís, bueno, ustedes hagan o vamos a hacer nosotros un barrio, nosotros vamos, o va a ser el sector privado, o van a hacer una cooperativa. Ahora, cuando es, te plantea, viene una persona y plantea, yo necesito 2 dormitorios más, necesito hacer un baño. ¿Cómo se canaliza eso? ¿Cómo va eso? ¿Cómo entran ahí? ¿Cómo se usa, se aplica eso? Nosotros tenemos un programa piloto que se vino llevando adelante justamente con el BID vinculado al déficit cualitativo, principalmente destinado al área central, que ha tenido un gran éxito, un monto de aproximadamente 41 millones por familia que han recibido, que se ha llevado adelante el trabajo previo de levantamiento con este monto. Se ha permitido llevar adelante la construcción de una pieza más, de un sanitario más, repararle o cambiarle el piso, el techo, ¿verdad? Y estamos hoy justamente volviendo a trabajar con la gente del BID para una nueva línea de financiamiento vinculado al déficit cualitativo, ¿verdad? También nosotros de nuestros propios recursos queremos ir intensificando el monto de inversión para ir avanzando en el déficit cualitativo. Y por el lado del déficit cuantitativo, tenemos nuestro programa más importante, que es el FONAVIS, que genera un subsidio de hasta el 95% para aquellas familias vulnerables e indígenas. Esos son prácticamente
los dos programas vigentes más importantes que tenemos. Y a eso viene a sumarse a partir del mes de mayo nuestro programa Xerogaponá, que apunta a la clase media trabajadora que no ha tenido una respuesta hasta el día de hoy. Entendemos, ministro, lo que, porque ya hemos hablado varias veces, lo que implica Xerogaponá, ese 6,5% a tasa de interés que es bajísimo, no se consigue eso hoy en el mercado. Te preguntaba lo del déficit habitacional. El Banco Mundial mencionaste ese 50.000 años, es lo que necesitamos. El BID, Banco Interamericano de Desarrollo. El BID ha hecho un estudio vinculado Sí. a la vivienda en donde nos dice que el promedio ideal para el Paraguay es llegar a 50.000 años. Suena obvia la respuesta. ¿Qué nos impide pegar ese salto? Hablas siempre de 20.000, Sí. que es tu objetivo y que desde discurso de campaña eso vienen sosteniendo con el presidente Peña. Pero ¿qué nos impide? Entiendo lo de recursos, obviamente recursos, pero viendo los números del sector privado, de los bancos, ¿cómo se puede ajustar y trabajar de manera conjunta? Porque el índice, estaba hablando el otro día con personas vinculadas al sector financiero, el índice de morosidad de la gente que paga por su vivienda no es alto. Lo mitad paga hacer las jugar. De otras cosas a lo mejor pueden bicicletear, pero la casa se paga, el porcentaje de morosidad es bajísimo. ¿Se puede hacer un acuerdo con el sector privado? Nosotros cada fin de año vemos los diarios, 4 o 5 páginas, tal banco ganó tanto, el sector bancario ganaron tantos millones de dólares. Hay liquidez y cualquiera sabe, ministro, que ahora, entre paréntesis, para dinamizar la economía, porque eso nos dicen, la expectativa que teníamos de circulante de dinero, de dinamizar la economía, no estamos teniendo en estos últimos meses. Y sabemos que el tema de construcción de vivienda es, pero fundamental para ello. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, primero responderte lo último, la importancia. Semana atrás estuvimos justamente en la ciudad de Tobatí con el presidente de la República y la decisión política que tomó el presidente Santiago Peña de que el 100% de los materiales a ser utilizados en los proyectos de vivienda del gobierno que sean de materiales cerámicos, es decir, la utilización de ladrillos, de tejas, tejuelones, piso cerámico, ha tenido impacto sumamente significativo para toda la gente que trabaja en ese sector. Hablamos de Tobatí porque probablemente es la ciudad que más se identifica, pero en todo el Paraguay hay olerías, ¿verdad? Y estas 7.000 viviendas que nosotros estamos llevando adelante, Pipo y Jorge, ha generado realmente que ese sector haya llegado al tope de su capacidad productiva a tal punto, ¿verdad?, de que se ha retrasado inclusive la entrega de materiales, llámese ladrillos, tejas y tejuelones, porque después de tener prácticamente 5 años parado, de pronto dar un salto, porque hemos triplicado prácticamente la cantidad, hemos tenido un lindo problema en el sentido de que la gente no tuvo la capacidad de dar respuesta, ¿verdad? Pero volviendo a la primera parte de tu consulta, es una realidad que la mayoría de los bancos no encuentran muy apetitoso el financiamiento al sector de vivienda, ¿verdad?, por los plazos que implica, porque estamos hablando de que hoy necesitamos plazos realmente importantes entre 20, 25, 30 años, y que para los bancos es mucho más negocio, ¿verdad?, el financiamiento de tarjetas o sectores de consumo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos también analizando trabajar para generar un mayor apetito y hay algunas herramientas como el caso de fondos de garantía para el sector de la vivienda que ya ha existido también para, como el caso del FOGAPI, para otros sectores que necesitamos a lo mejor trabajar para generar ese apetito a los bancos importantes para que inviertan en el financiamiento del sector vivienda para el sector privado, lo que va a generar esos resultados y esos saltos que vos estás explicando. Hay mucho todavía por hacer en este sector, por eso decimos, queremos dejar como legado la instalación de una política vinculada a la vivienda por el gran impacto y buscar también que los bancos, las financieras y las cooperativas realmente puedan apostar más fuertemente. Inclusive hay países en donde hay un mínimo
que tienen que los bancos financiar al sector de vivienda. Y bueno, hay mucho todavía por trabajar en este segmento, Pipo y Jorge, y en ese sentido te decía, en mes de noviembre justamente en un encuentro de ministros de vivienda en Argentina, compartiendo experiencias, ellos cuentan, ¿verdad?, que en ciertos países hay un monto mínimo. Por ejemplo, 8 o 10% de toda su cartera sí o sí tiene que estar vinculado al financiamiento, ¿verdad?, de viviendas, por ejemplo. Entonces hay que ir trabajando para llegar a motivar y generar esta política de financiamiento para la vivienda. ¿Cómo se logra eso? Sobre el punto nomás, eso que dijiste, esa motivación, o ese incentivo o imposición, o no sé cómo se llama, al sector privado, de esas experiencias en otros países para invertir en el sector vivienda. Tenemos que hacer una ley, tenemos que... ¿cómo se establecería eso? Y bueno, yo creo que Cerro Gaponá es una experiencia muy interesante que vamos a estar arrancando. Cerro Gaponá, el gobierno es el que va a proveer a través del AFD y a través del Banco de Fomento para que finalmente el consumidor tome al 6.5%, ¿verdad? Eso es importante señalar. ¿De dónde salen los recursos? Sale del gobierno que consigue a través de AFD por un lado y también a través del Banco Nacional de Fomento. Hoy más de 50 millones de dólares tenemos ya disponibles para arrancar con nuestro programa de Cerro Gaponá. También hay ya conversaciones muy avanzadas, no quiero hasta que se cierre totalmente, ¿verdad?, con otras líneas de financiamiento muy importantes. Y también estamos en una línea de trabajo, tanto con AFD, el Ministerio de Economía, el Banco Central, para que podamos llegar a esos propósitos, replicar experiencias de otros países en donde puede traducirse y convertirse finalmente en un proyecto de ley para que se pueda generar esto que estamos conversando, Jorge. La pregunta es el tema de Mariano Roque Alonso. ¿Cómo está el proyecto ese de las viviendas de Mariano Roque Alonso, de los edificios estos que estaban ahí frente a la Expo? Bueno, Mariano Roque Alonso, creo que la ciudadanía sabe, estaba como una propuesta para una villa en la postulación de Paraguay para los Juegos del 2027. Lastimosamente no tuvimos el éxito que quisimos. No obstante a ello, el propio presidente de la República me dijo, no porque esto no haya logrado, queremos avanzar, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando sobre una propuesta de un sistema de fideicomiso para que en esta propiedad del gobierno paraguayo, a través del MUD, se pueda llevar adelante con el sector privado en ese sitio. ¿Qué segmento sería? Y el segmento sería la clase similar a lo que es la clase media trabajadora, ¿verdad?, cuyo ingreso estén oscilando de 1 a 6 salarios mínimos. En ese lugar existe la posibilidad de construir inclusive hasta 3.000 departamentos, ¿verdad? Además es muy buena la ubicación. Es una excelente ubicación, Sí. pero no es la única propiedad. Nosotros estamos trabajando para un sistema de fideicomiso en las propiedades propias que nosotros tenemos. El MUD tiene muchas propiedades propias. ¿De ¿no? quién es esa propiedad? Del MUD. Ah, ok. Esa es una 17 hectáreas que es del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que había adquirido del IPS. ¿Verdad? Era del IPS, esa cantidad de 17 hectáreas se ha adquirido. Tenemos otras propiedades muy importantes también, mismo, por decir un ejemplo, Avenida Artigas, tenemos sobre la propia avenida casi 8.000 metros cuadrados, y en otras ciudades muy importantes, en donde queremos desarrollar un modelo de fideicomiso y en ese propósito estamos trabajando. Es decir, hoy el gobierno del Paraguay, del presidente Peña, avanza también a un segmento importante que es la clase media trabajadora, porque hemos venido trabajando en los segmentos extremos, vamos a decir, el segmento bajo de la clase vulnerable que casi no tiene ingresos o ingresos menores a un salario mínimo, y un poco la punta de la pirámide en donde los ingresos están más de 5, 6, 7 salarios mínimos. Pero el segmento medio, entre 1, 4 a 5 salarios mínimos, el que no tenía respuesta, y los datos del INE también son significativos para ese segmento. Más de 500.000 personas están viviendo en alquiler hoy en el país y otras 400.000 están viviendo en casas cedidas o prestadas. Es decir, que tenemos casi 1 millón de paraguayos que viven ya sea en casas alquiladas o cedidas, que por falta de una respuesta, es decir, de no encontrar un crédito con una tasa conveniente como la que hablamos del 6.5 y hasta 30 años, el monto que puede pagar era imposible. Hoy, con lo que estamos haciendo con Cerro Gaponá,
lo que paga como alquiler, él puede pagar para su propia vivienda. Y ese es un poco el punto en donde creemos que esto va a generar un antes y un después. Esas 900.000 personas no son 900.000 casas, son dividido 4. Dividido 3.5 en promedio, estamos hablando de 270.000 viviendas. Tengo tres preguntas acá. Acá anoté acá, ministro. Estaba viendo en la cuenta en X, tema Chacarita Alta. La institución a tu cargo no se reduce solamente, por el nombre mismo lo dice, a la construcción de vivienda. Urbanismo. Concepto de urbanismo es mucho más amplio. Reitero, no se reduce solamente a la construcción de viviendas. Y estaba viendo el tema Chacarita. Ahí podemos poner esas imágenes, Cote, si tenés. Chacarita Alta. Estamos hablando de una plazoleta. Estamos hablando de un puente peatonal. ¿Y qué más, ministro? Bueno, para explicar por la ciudadanía, la institución que hoy es el Ministerio Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Sí. que anteriormente, 5 años atrás, fue Secretaría Nacional de la Vivienda, a partir de su nueva denominación, se ocupa y tiene como política institucional no solamente construir una vivienda, sino también trabajar en todo lo que es el entorno y generar las condiciones de habitabilidad, por lo cual nosotros no solamente hoy ya nos ocupamos de construir la casa, sino también generar, bueno, que haya condiciones de acceso, saneamiento, plazas y bueno, el proyecto Chacarita Alta, que tiene justamente el financiamiento del BID, es un poco el ejemplo de lo que hoy lleva adelante la institución. Dotar, aparte de vivienda, de las condiciones adecuadas de tránsito, las condiciones adecuadas de plazas, iluminación, saneamiento, desagüe cloacal y desagüe pluvial. Así que es una experiencia muy importante en donde estamos poniendo mucho trabajo, porque el éxito de este proyecto va a implicar que esto se pueda replicar en otras zonas ribereñas que tenemos principalmente en el área de la capital. Mira, pone otra vez, Cotel, esas imágenes. Imagínate hoy cómo está esa situación. Y está ahí abajo de la ciudad nomás, ¿verdad? Visualmente, con estas obras, el cambio que se va a dar, incluso en el estado de ánimo de la población. Ponte ahí, gusto y llegó la tuyube, ¿verdad? Entonces, imagínate esto cuando cambie visualmente, es otra cosa, ministro. Y aparte un detalle no menor a mi criterio, ¿verdad? Hemos venido intentando prácticamente los últimos 20, 30 años llevarle a los pobladores que habitan en otras zonas, ¿verdad? Existen experiencias, inclusive hace 6, 7 años atrás se hizo una experiencia, un barrio modelo en la ciudad de Itagua, en donde se le han llevado a los pobladores, pero que una vez que llegaron ahí volvieron, retornaron, y bueno, hoy la experiencia de Chacarita es darle solución en su entorno, prácticamente en el mismo sitio que ha estado viviendo los últimos 20, 30, 40 o 50 años. Y para nosotros, reitero, es un proyecto muy importante en donde estamos apostando muy fuertemente al éxito, porque eso va a implicar realmente dar una solución definitiva a estas familias. No se les regala a esta gente. En el caso, en esta experiencia en particular, sí, ellos tienen prácticamente sin costo, ¿verdad? Pero En eso, esta experiencia. en esta experiencia, Sí. pero eso va a implicar, porque este es un modelo piloto, Sí. en donde realmente estamos, te reitero, ¿verdad? Es abordar todo el entorno de manera integral. Entonces, esto es replicable a otras zonas, ¿verdad? Esta zona del RI-14, creo que es acá en Tacumbú, está la costanera nueva. Yo Sí. estaba viendo en el Costanera. noticiero. O sea, el viernes creo que estábamos viendo en el programa el tema de que hay uno invivible la zona del RI-14, ese asentamiento que hay. Esa solución de esa gente va a pasar por las obras, las casas que se van a hacer en la costanera nueva, en la costanera, ¿cómo se llama? Bañado Sur. Bañado Sur. Bañado Sur está prevista 1.500 viviendas. Ese sí tiene un financiamiento ya del Banco Mundial de más de 100 millones de dólares. El organismo ejecutor de ese proyecto en particular es el MOPC, que se había determinado en el gobierno anterior. Nosotros como MUD lo que estamos haciendo es acompañar ese desarrollo, cumpliendo por nuestro rol de urbanismo y de hábitat, ¿verdad? Pero eso se está llevando adelante hoy, el desarrollo de los proyectos, y son 1.500 viviendas, ¿verdad? Entonces realmente
tenemos muchas intervenciones del gobierno en los próximos meses y años vinculadas a la vivienda. Y ahora en la semana pasada hubo la audiencia pública como ya dice la Municipalidad de Asunción de la plan regulador, creo que es, para la costanera. ¿Ustedes tienen también previsto intervenir ahí o es otro? ¿Quién interviene ahí en el tema de vivienda en esa zona? Bueno, nosotros estamos también trabajando muy de cerca con la Municipalidad de Asunción. Todo lo que esté vinculado a urbanismo, a vivienda y hábitat es un rol misional que nosotros tenemos. Hemos tenido hace días también una reunión con el presidente de la República, el intendente de Asunción, y en ese momento estaba el viceministro del MUD, porque yo estaba fuera del país, ¿verdad? En donde estamos abordando también con ellos las soluciones vinculadas a los diferentes casos que tiene la Municipalidad de Asunción de la necesidad de nuevos reasentamientos, familias vinculadas a casos de incendio que tuvimos cerca del Cabildo y otro tipo de situaciones. Dos cuestiones ya fuera de tu gestión, que puedo preguntarte, ministro. ¿Por qué se especuló de quién lleva el MOPC? ¿Es un rumor nomás, una guerrita interna? Porque a juzgar por lo que estás diciendo y por lo que te preguntaba al inicio, la percepción es que está haciendo buena gestión en el Ministerio de Urbanismo. ¿Eso es una cuestión mediática, hay una guerrita de sectores? ¿Por qué se instaló eso? Y probablemente, Jorge, así como vos estás diciendo, yo estoy realmente muy cómodo dentro de la institución, estoy muy agradecido, estamos haciendo muchos proyectos como hemos mencionado y bueno, realmente probablemente haya sido uno de los tantos rumores más que uno intenta instalar, que es propio de la política, ¿verdad? Pero nosotros estamos enfocados en dar respuesta. El compromiso que yo asumí con el presidente de la República es poner el máximo de mi capacidad, mi empeño para generar la mayor cantidad de soluciones de viviendas a los ciudadanos del país. Bueno, es que vos estás haciendo lobby, que querés ir, no me hablo de sí, pero me parece que... No, de ninguna manera, o sea, nadie puede decir que yo esté intentando hacer ese tipo de situaciones, nadie va a encontrar. Lo único que yo me dedico es a cumplir mi rol misional y la confianza que el presidente puso en mi persona para llevar adelante esta cartera, y eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Lo otro, ministro, vos estás en el Comando de Honor Colorado. Así es, Jorge, yo soy parte del comando, soy secretario político del Partido Colorado y bueno, estamos también trabajando ahí. Perdón que te pregunte, pues cada tanto se menciona reunión del comando del presidente. ¿El presidente Peña el que baja la línea o el presidente del Partido Colorado? Bueno, forma parte un poco de la última pregunta que me hiciste, la intención de instalar algún tipo de doble comando, llamémosle doble. Y bueno, nosotros que estamos en la función política, tenemos que un poco saber sobrellevar ese tipo de situaciones. En mi opinión particular y donde me toca actuar, hoy hay una perfecta armonía entre el Poder Ejecutivo y el Poder partidario, ¿verdad? El Poder Ejecutivo que está llevando adelante la gestión de gobierno, el presidente Peña que ha nombrado a todos sus colaboradores y tiene la absoluta confianza y libertad de parte de la conducción partidaria para cumplir los compromisos electorales, y el Partido Colorado bajo la conducción del presidente Horacio Cartes que acompaña y apoya la gestión del gobierno nacional. Hoy como nunca estamos encontrando un partido acompañando al gobierno nacional cuando casi siempre la ciudadanía puede, si hace un poco de memoria, casi siempre había una confrontación entre la conducción partidaria y la conducción nacional, ¿verdad? Hoy, gracias a Dios, tenemos una conducción nacional que tiene el apoyo y el acompañamiento de la conducción partidaria, y eso es lo que ha permitido que en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, el 100% de los proyectos que ha propuesto el Poder Ejecutivo haya tenido un resultado positivo en el Legislativo. Bueno, la oposición lógicamente tiene que hacer su rol, buscar un poco de desdibujar o buscar encontrar algún tema para criticar. Eso es normal en la democracia y tenemos que acostumbrarnos. Y nosotros del Ejecutivo y del oficialismo no tenemos que perder nuestra hoja de ruta, nuestro rumbo, y seguir trabajando en buscar generar
la mayor cantidad de soluciones, mejorar la calidad de vida de la gente, que es lo que finalmente, al final del día, yo digo, al final del día, lo que vale es la gestión. Y al final del día, cuando llegue el proceso electoral, lo que la gente va a votar, aquel proyecto que ha logrado mejorar sus condiciones de vida. Y convengamos que, por último, hay un sector que a toda costa va a querer que se dé ese quiebre, que decís que siempre hubo, ese quiebre entre el partido y el ejecutivo, ese quiebre. Y hay sectores que, y eso se vio en estas últimas semanas, con este ambicioso proyecto Hambre Cero, las movilizaciones, etcétera. Hay un sector que no precisamente está mirando o para aplaudir o festejar el logro del gobierno de Peña, sino todo lo contrario. No es que están callados, están haciendo campaña para que les vaya mal. Y por supuesto que sí, el mismo sector que hemos derrotado en las últimas elecciones, que está intentando, como vos estás diciendo, buscar el fracaso de la gestión de este gobierno porque cree que el fracaso de esta gestión que estamos llevando adelante le va a dar chance en las próximas elecciones generales. Y bueno, reitero, nosotros no tenemos que dejarnos llevar por ese tipo de situaciones. Yo creo que hay una gran conciencia y personalmente yo veo un excelente relacionamiento entre el presidente de la República, Santiago Peña, y el presidente del partido, don Horacio Cartes, y toda la conducción. Y todos sabemos y entendemos que el éxito de este proyecto se basa en la armonía, se basa en el llevar adelante los proyectos nacionales que, reitero, finalmente mejore las condiciones de vida de la gente y que es lo que al final del día, reitero, la gente tiene en cuenta para depositar su voto de confianza. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Al contrario, Jorge Pipo y a toda la audiencia, realmente muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio, y mi saludo a toda la ciudadanía. A la vuelta de la pausa vamos a hablar con Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez, y la senadora colorada Lizarela Valiente. Pausa, ya venimos. Seguimos, tercer bloque en Cara Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal y le saludamos a la senadora Lizarela Valiente. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches a toda la audiencia, Pipo, Jorge, realmente muy honrada, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Buenas noches, Jorge, Pipo, a la preciada senadora Lizarela y a toda la teleaudiencia que está sintonizando. Bueno, senadora, estuvimos viendo la semana pasada que estuviste en la intervención en la Cámara, estás trabajando en un proyecto, creo que con el Ministerio, con el ministro justamente y otro equipo más, de indemnización, o sea, de ayuda a los hijos huérfanos por causa de feminicidio, porque solemos ver todas las noches en el programa el tema de que él viene, voy a generalizar, viene el tipo celoso, le mata a la esposa, después se suicida o se va preso, él es lo mismo, ¿verdad? O sea, además no puede dejarle en manos de él a la criatura. Totalmente. Y quedan estos chicos o abandonados desamparados. totalmente, o quedan desamparados con algún familiar que tiene que hacerse cargo de ellos, ¿verdad? Asimismo, realmente lamentable las cifras como han aumentado. En lo que va del año tenemos la estadística de 24 niños más o menos, el ministro me va a corregir. Y es realmente una situación lamentable en donde el niño pasa a ser una víctima colateral de un evento bastante violento, obviamente, y queda totalmente desamparado porque, como decís, toman la decisión de autoeliminarse o van presos. En ese sentido, un grupo de colegas presentó esta iniciativa de dar esa pensión exclusiva para estos niños. Y obviamente esto fue al tratamiento en la Comisión de Hacienda. Y estuvimos justamente hablando y desde ya es una reunión de trabajo parece, pero tal cual, ¿verdad? Yo realmente, entre paréntesis, valoro la comunicación que tenemos con el Ejecutivo desde mi Comisión de Niñez y Adolescencia. Es la única manera que realmente salgan adelante los proyectos y las políticas públicas. En la Comisión de Hacienda es donde tenemos realmente algunos cuestionamientos, porque categóricamente estos niños van a caer en lo que sería el DICUIDA, porque es la Dirección de Cuidados Alternativos
que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque obviamente quedan totalmente desamparados y es ahí donde el Estado tiene que estar presente. El DICUIDA, y después va seguramente a desarrollar mejor esto el ministro, ya tiene una ayuda económica para el cuidado de estos niños que categóricamente van. Primeramente se analiza el entorno familiar, si ese niño va a quedar a la guarda de algún familiar más cercano o en una familia acogedora. Y este niño, o sea, la ruta del dinero, para que se entienda, siempre es el niño. Entonces esa ayuda estatal va a ir para ese niño, de hecho, por el sistema, el programa DICUIDA. Y esta pensión cae prácticamente en el mismo concepto. Entonces es ahí donde estamos todavía analizando. Esa es una arista, y si me permitís me quiero extender un poquitito más. Ocurrió lo siguiente, me plantearon en una reunión de trabajo qué pasa con los niños que, ojalá que no se dé el caso, una mujer mate a su cónyuge, ¿verdad? A la inversa. Entonces tuvimos que ampliar el título de la ley y ampliar que sean niños víctimas colaterales de feminicidio o muerte por el asesinato de un progenitor dentro del marco de violencia intrafamiliar. Hay que ser muy específicos con las leyes. Entonces estamos en el tratamiento de hacer esas modificaciones para que, si eventualmente realmente esta ley se va a dar, no tenga ninguna laguna. A ver, ministro, este trabajo coordinado que dice la senadora Lizarela Valiente, en materia de legislación tenemos que hacer necesariamente esos ajustes. Sí, Jorge, correcto. Realmente es la mejor forma de trabajar en este sentido coordinadamente. Quiero destacar lo propositivo y lo constructivo que va a ser la aprobación de un proyecto de ley de esta naturaleza, ¿verdad? El espíritu del proyecto de ley que va a venir a zanjar también una laguna que existe ante una problemática que, como estaban diciendo, muchas veces va en aumento, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, por dar números también, 45 víctimas de feminicidio en el 2023, 71 niños y adolescentes fueron víctimas colaterales del feminicidio, porque en la mayoría de los casos o se quita la vida el progenitor o termina con prisión preventiva, condenado. Entonces, ¿dónde quedan esos niños? Y existe ya una ley, que es la ley 6486/2020, que es la de derecho, que tiene el dicho derecho a vivir en familia, cuidados alternativos y adopciones, que establece básicamente lo que estaba mencionando también la senadora Lizarela, de que el niño tiene que quedar con alguien, preferentemente con miembro de la familia ampliada, una familia acogedora. Y ahí quiero destacar algo que viene ya a complementar esto. Nosotros, yo creo que en un mes y medio vamos a estar presentando el Programa Nacional de Cuidados Alternativos y Adopciones. Hoy la gente dice, y perdón que haga un pequeño paréntesis, hoy la gente dice, ¿por qué una adopción dura tanto tiempo? ¿Por qué necesita una familia acogedora? ¿Un niño tiene que ser protegido, separado de su familia por violencia? O el mismo caso, ¿verdad? Un niño víctima de colateral de feminicidio, ¿y dónde van? ¿Verdad? Y hoy esta ley va a tener financiamiento. Agradezco mucho la iniciativa en ese sentido de la senadora Lizarela, para que por fin esa ley, que del 2020 no tenía presupuesto, ¿verdad? Entonces, esa ley tiene que encargar el financiamiento en gran medida de lo que ya estaba mencionando, la DICUIDA. ¿Qué es la DICUIDA? La Dirección General de Cuidados Alternativos, que depende del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que tiene la competencia de trabajar en el proceso cuando el niño es separado de su familia o cuando vive con con quienes no son miembros de su familia nuclear. ¿Quién es su familia nuclear? Papá y mamá, ¿verdad? En este caso, en los casos de víctimas de feminicidio, por una cuestión lógica, que era la que estábamos diciendo, el niño queda en absoluto desamparo. Entonces, por eso, inteligentemente, lo que se pretende ahora es buscar una asistencia del Estado. Hoy nosotros, con estos nuevos recursos que vamos a tener, de por sí ya vamos a tener también recursos para poder otorgar a los niños que están separados de su familia, pero va a resultar evidentemente también insuficiente. Entonces, creemos que es muy importante que se pueda trazar cuáles serían los recursos necesarios para poder
cubrir esta necesidad especial en los casos de víctimas, niños que son víctimas colaterales de los casos de feminicidio. Digamos, el Ministerio de la Niñez, o no sé quién es el que va a aplicar el DICUIDA, el que va a controlar a la dirección esta, tiene digamos, los hogares transitorios donde van a quedar, o sea, ¿dónde van a quedar? ¿En un hogar transitorio donde van a estar todos estos chicos? ¿O se definen familias transitorias? Ese subsidio, esa ayuda se le da a la familia transitoria o se va a ese hogar después de que se defina. Bueno, al final definimos después de una semana, 15 días de mirar que la puede ir con la abuela. Le vamos a seguir ayudando a esos chicos hasta que cumplan 18 años a la abuela para que les pueda ayudar a esos chicos. Es lo que quiero saber más o menos cómo se maneja. Muy buen punto, Pipo, ¿verdad? Acá el sujeto destinatario de la protección y el acompañamiento del Estado es el niño, Sí. ¿verdad? Y hay que entender que en ese sentido va a definir, obviamente con asesoramiento técnico también de la DICUIDA, que depende, digo la DICUIDA, pues es el Ministerio de la Niñez, es una dependencia del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. La DICUIDA puede sugerir cuál es la familia que podría acoger al niño. En primer orden, buscamos que sea un miembro de la familia ampliada. ¿Quiénes son familia ampliada? Abuelo, abuela, tío, tía, un padrino, un hermano, a lo mejor tal vez ya mayor. Si no existe ningún miembro de la familia ampliada, las familias acogedoras que hoy existen, realmente es insuficiente la cantidad de familias acogedoras que hay. Pero con este presupuesto nuevo que ya está incorporado en nuestro presupuesto, que fue lo que estuve mencionando anteriormente, nosotros ya vamos a tener más familias acogedoras con el nuevo programa que vamos a lanzar con el presidente, nos va a acompañar también la senadora, de los diferentes poderes, ¿verdad? Y en ese caso buscamos como segunda alternativa la familia acogedora, una familia transitoria, como dijiste, ese es el sinónimo de familia acogedora. Y en última instancia va a un hogar, ¿verdad? Hoy en el país tenemos aproximadamente 35 hogares, ¿verdad? Algunas que son administradas exclusivamente por el Estado, otras que son privadas, pero apoyadas también financieramente de forma parcial por el Estado, y otras exclusivamente con fondos privados. Entonces, en última instancia va a estos hogares. ¿Y quién va a recibir el apoyo o la ayuda? Va a recibir quien está a cargo del niño mediante una disposición judicial. ¿Y cuánto? Se preguntarán, ¿verdad? La propuesta es que sea 15 jornales mínimos por niño. Por niño, y dijiste muy bien, hasta cumplir la mayoría de edad. A ver, cuando te ponen un poco esta foto, les quiero preguntar que está el ministro de la Niñez y la presidenta de la Comisión Niñez de la Cámara de Senadores. Sábado a las 11 de la mañana. Lillo y San Martín. Mi hija, 10 años, me dice, papi, mira, llamarle a Santi Peña, me dice. Sí. ¿Qué se hace en estos casos? 4 niños, uno más grande que está con un cartelito pidiendo plata. Así Hay es. un bebé sentado y hay otros 2 que no tienen más de 5 años. Y una madre, a juzgar por las características indígenas. 10:30 de la mañana, sábado pasado, Lillo y San Martín. ¿Qué hacemos ante esta situación, estas imágenes, Lizarela, senadora? Muchas gracias. Que celebro que hagas este tipo de preguntas porque verdaderamente es importante que la ciudadanía también conozca el campo de acción de los poderes del Estado. En ese sentido, yo como senadora de la Nación formo parte de un cuerpo colegiado y entre paréntesis le quiero agradecer a mis colegas que siempre están apoyando en la bicameral de presupuesto todo lo que tuve, el lobby que tuve que hacer para tener los votos, para adjudicarle al MINA de un presupuesto, nunca es suficiente, pero un poco más interesante para que puedan llevar adelante varios proyectos. Ahora bien, nosotros como legisladores, primero hacemos las leyes, trabajamos en lo que es el presupuesto y en ese sentido mi campo de acción es dotarle al MINA del presupuesto y este año yo me comprometo y cada año me comprometo a aumentar el presupuesto del MINA. Y el ministro sabe que cuando se vaya al Senado a mostrar los programas que llevó adelante y qué hizo con ese dinero en la medida de los programas que pudieron
salvar estas vidas, estos niños, yo voy a seguir peleando y luchando por un presupuesto adecuado para Almina. Así también los otros ministerios, que tienen un presupuesto súper inflado y a la hora de la verdad ves que no llevan adelante ningún programa. Y ya hago mi queja pública, porque yo voy a irme a las reuniones de la bicameral como siempre lo hice y voy a preguntarle a los ministerios, ¿qué hiciste con este presupuesto? Bueno, nosotros le dotamos al MINA de un presupuesto y la ciudadanía tiene que saber que tiene que llamar a la CODENI, ¿verdad? De Correcto. cada municipio. Y lamento mucho lo que pasó en años anteriores, que el MINA tenía un presupuesto de, ¿cuántos millones era, ministro? 5.600 creo. 5.600 millones de guaraníes que no se ejecutaron porque las CODENIs no presentaron los programas, los proyectos para que el MINA le dé ese dinero para que puedan, por ejemplo, llevar adelante soluciones para estos problemas. ¿Cómo esto? ¿Cuál es el flujograma? ¿Cómo funciona? La CODENI tiene que presentar un programa que solucione el problema real de la ciudad, porque cada ciudad tiene un problema diferente. Asunción tiene un problema totalmente diferente en cuanto a niñez que una ciudad que no tiene tanto movimiento, por ejemplo. Entonces, cada ciudad presenta a su CODENI un programa. De acuerdo a ese programa, el MINA le dota de el presupuesto para llevar adelante ese programa. Y a mí me duele el alma escuchar que tenían el dinero y no se pudo ejecutar porque las CODENI no presentaron los programas, los proyectos. Y eso este año, gracias a Dios, se cambió la historia porque en mi carácter de presidenta de la comisión me tomé el atrevimiento de hacer un grupo de WhatsApp en donde están incluidos todos los intendentes y todos los directores de las CODENIs. Entonces yo cordialmente les saludo y les digo, ¿qué tal están los programas para llevar adelante y ayudar a la niñez paraguaya? ¿Verdad? Entonces es así y después le quiero ceder la palabra al intendente para que pueda comentar cómo va a partir de ahora el tratamiento de estos temas. Y con esto quiero culminar, si me dan un minutito. Lamento mucho porque varias de estas familias que se dedican a... Este es el trabajo de ellos, ir a las calles y dice una mamá, yo le saco a mi hijo porque si salgo sola vendo por 60.000 guaraníes, ¿verdad, ministro? Así Y si mismo. salgo con mi hijo vendo 180. Entonces es explotación infantil. Y esa persona en particular estaba ya dentro de un programa de ayuda social del Estado. Igual le sacaba al niño a trabajar. Entre comillas. Exacto, exacto. Entonces, ese fue mi campo de acción. Sí, A ver, ministro. mucha claridad, ¿verdad, senadora? Realmente. Esto, como siempre digo, es la punta del iceberg, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Iván, quiero que se comprenda por qué. Antes que nada, creo que tocaste algo muy importante respecto a las competencias legales, ¿verdad? Tanto la Ley Orgánica Municipal como el Código de Niñez y Adolescencia hablan de que los municipios tienen la obligación, no solo el Código de Niñez, también la propia Ley Orgánica Municipal, de prestar este tipo de servicios, que sus CODENI funcionen 24 horas, 7 días a la semana, que tengan un equipo técnico multidisciplinario completo. Eso es un consejero, consejera, psicólogos, trabajadores sociales, abogados. Y que Las obviamente, cuadrillas, perdón. sí, también los equipos de calle, ¿verdad? Y que habiliten espacios de cuidado o protección alternativa a la calle. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros como ministerio, quiero contar lo que estuvimos trabajando un poco, con los mismos recursos. Triplicamos el equipo de calle de nuestra institución, 3 veces más, sin un guaraní de más, ¿verdad? Y sacamos los famosos chalecos rojos que muchas veces se ven por ahí o ven en las publicaciones periodísticas, están en las calles ya ahora trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en ese sentido, hablarle de algunos números. Por ejemplo, en los 3 primeros meses del año, estos equipos del ministerio abordaron a 623 niños que estaban en situación de explotación infantil, ese es el término, ¿verdad? Entre Asunción y
área metropolitana, los distritos aledaños. ¿Y por qué hablo con tanta propiedad y voy a hablar de porcentaje? Porque establecimos que estos equipos tengan una metodología de cómo identificar y cómo sistematizar. Es decir, un educador de calle que nosotros hoy tenemos tiene en una aplicación, en una tableta o en un teléfono, un sistema mediante el cual identifica al niño, nombre, apellido, puntos georreferenciados donde fue abordado, quién es su mamá, su papá, con quién está, cuándo se le abordó, cuántas veces. O sea, es como un pequeño registro que se tiene de cada niño. Entonces te puedo hablar por propiedad cuántos niños y quiénes son cada uno de esos niños. En base a eso, les cuento que 9 de cada 10 niños que fueron abordados por estos equipos en calle están en compañía de sus padres o algún adulto referente. Explotación pura, ¿verdad? 20 niños de todos los que fueron abordados fueron derivados al Centro Nacional de Adicciones y fue protegido en un centro que nosotros tenemos para posterior a la desintoxicación farmacológica. Y 7, dijiste indígenas, 7 de cada 10 son de pueblos indígenas. Y ese había pequeño capítulo aparte enseguida. ¿Qué más hicimos? Nos sentamos en la mesa a trabajar con Ministerio de la Defensa Pública, nosotros, CODENI, Ministerio Público. ¿Para qué? Porque muchos de los niños ya fueron abordados 4 o 5 veces. Entonces yo quiero saber, ¿se derivó ya al sistema de justicia este caso que se abordó 5 y 6 veces? ¿Sí? Ah, perfecto. Por favor, sistema de justicia, ¿qué vamos a hacer acá? Se te derivó ya y 5 o 6 veces fue abordado el niño, porque hay que entender que el ministerio no puede hacer el arreo, ¿verdad? No, por ley no se puede. El niño tiene que ser separado de su familia por una orden judicial, ¿verdad? Pero nosotros facilitamos todos los antecedentes, decimos, este niño está en calle 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, por favor, sistema de justicia, nos ponemos a tu disposición para trabajar contigo, pero busquemos un mecanismo de protección. Y vimos cuáles no fueron derivados aún y procedimos a la derivación. No lo cuento con alegría, siempre digo eso, pero ya aproximadamente 130 niños en estos meses fueron separados de su familia, que estaban en calle, separados de su familia y vinculados a alguna alternativa de cuidado. Como decía, la familia acogedora, un miembro de la familia ampliada o alguno de nuestros centros de protección, ¿verdad? Entonces esa fue otra acción que se realizó. Y lo que decía la senadora, por primera vez en la historia, el Ministerio de la Niñez le está transfiriendo recursos a las municipalidades para que cumplan con su rol. Eso anteriormente siempre asistencia técnica, no. Hoy hay asistencia financiera. Le vamos a estar entregando la semana que viene a la Municipalidad de San Lorenzo para la construcción de un centro modelo a nivel país, de un espacio alternativo a la calle. Sería, la gente le conoce más como guardería, comedor, no es el término, pero sería un espacio de desarrollo infantil para que las mamás que están en el mercado de San Lorenzo, que hay aproximadamente 150 niños, puedan tener un lugar donde dejarles. Claro. Y para que contraten su equipo de calle y que tengan una movilidad. Asunción, el siguiente también, un centro modelo que va a estar en la zona justamente donde ustedes mencionaron, de donde se tomó la foto, para que esos niños estén ahí, ya no estén más en calle, que tengan sus equipos de educadores que estén trabajando también en calle, movilidad y así sucesivos proyectos. Y senadora, te comento a ustedes, a la teleaudiencia, en nuestro caso muy diferente. A los 4 meses de gestión de este ejercicio fiscal, ya ejecutamos el 100% de esos recursos que teníamos asignados en esa línea. Así que abogamos por más presupuesto en ese sentido. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque está ahí ese dinero y por falta de no haber hecho esos programas, no se ejecutaba ese dinero. Sí. Entonces me pone muy contenta eso. Una pausa cortita tenemos que hacer. Pausa cortita, ya venimos. Y le tengo que agradecer a Gilardini por la camisa y por el saco que tengo esta noche, como todos los domingos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilardini. Me quedé ahí. Sí, después tenía que salir abajo. Sí, estaba esperando. El señor Bassam, no quiere que le diga Cote. Bassam. Mal decir Cote. Peor lo hace. Bueno, hay una pregunta acá quiero hacer yo. Él tocó un tema que yo le iba a preguntar al ministro, que vamos a estar adivinado, le han preguntado en todos lados. Siempre estamos con lo mismo. Decimos, ¿qué pasa? La foto de Jorge, pero vemos todos los días, ¿verdad?
¿por qué no le sacan esa criatura ya a esos padres? O sea, y me hace acordar, ¿te acuerdas de ese caso de esta jueza que le sacó una vez y tuvo sí. un problema grande? Me acuerdo el nombre de la doctora. Mercedes Brites de Mercedes Busó. Brites de Busó. Terminó con una condena de la CIDH. No Se sé. metió en un problema Sí, queriendo por hacer lo algo que bueno. todos creemos que lo hay que hacer. Justamente, modificar esa Exacto. legislación que tanta Pipo, amparo le da a estos padres explotadores. Así mismo, realmente yo lamento y estos temas en la justicia, en el poder judicial se tienen que tratar con la premura que corresponde. Hay cuestiones que tienen que ver con casos como este, casos de prestación de alimentos, todo lo que tenga que ver con niñez. Creo que en un máximo de 6 meses se tiene que finiquitar. Hay niños que pasan su niñez, su adolescencia y llegan a su adultez dentro de un proceso judicial. Entonces, realmente hay una iniciativa que queremos generar con un grupo de colegas para que realmente estos procesos que tengan que ver con niñez y adolescencia tengan la premura que corresponde. Y ahí, ministro, la cantidad de hogares que vos podés decir, bueno, mañana la justicia acelera los trámites y te dice, bueno, este chico está ya a disponibilidad de la CODENI o del ministerio, ahora, ¿a dónde le vas a llevar? Le vamos a sacar del entorno familiar y le vamos a llevar a un hogar de tránsito para que eventualmente una familia le adopte, que sería el procedimiento, creo yo. Sí. ¿Tenés como ministerio suficiente lugar para hacer eso, tener la infraestructura, tener el presupuesto? No. Es insuficiente lo que tenemos. Llegamos a inaugurar ya en estos meses centros de primera acogida que estamos proponiendo también en algunas líneas presupuestarias, incluso con proyectos combinacionales que se puedan, que podamos tener. Lo ideal sería tener uno en cada apartamento, los centros de primera acogida, pero no quiero posicionar, porque lo más lógico y natural es que uno piense, bueno, tenemos que crear más hogares. Exacto. Pero lo principal y lo que va a ayudar, esto que estuvimos trabajando con los nuevos recursos para la aplicación de la ley de cuidado alternativo de adopciones, es a tener más familias acogedoras, Pipo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Sale muchísimo más caro construir un espacio y también para el niño no es lo ideal estar en un espacio institucionalizado. Exacto. Lo ideal para el niño es estar creciendo y ser protegido en un entorno familiar. Por eso, primer objetivo, si tiene familia acogedora, si tiene un miembro de familia ampliada o no. Y segundo, lo que yo pongo la firma acá, de que nosotros vamos a tener un aumento, un incremento, pero considerable y excepcional de la cantidad de familia acogedora que vamos a tener. ¿Por qué? Porque mediante ese aumento presupuestario, nosotros vamos a poder apoyar financieramente a las familias y también vamos a tener los equipos técnicos descentralizados en todos los departamentos. Entonces, esos equipos técnicos van a encargarse de que los procesos sean más rápidos y van a encargarse también de que poder identificar a potenciales familias acogedoras que van a recibir también, obviamente, un apoyo en los diferentes departamentos. Hoy a mí me llega un oficio, por ejemplo, de Pedro Juan Caballero. Mañana me llega otro de Pilar. Pasado mañana me llega otro de Mariscal de Estigarribia. Imagínense que yo tenga lo poco que se tiene ahora hasta antes de que se implemente el programa todo concentrado en Asunción. ¿Cómo vas a dar respuesta? Exacto. Pero Sobre ahí el tenemos un punto- problema que es el tema indígena. Si vos decís 7 de cada 10 son indígenas. Sí. El sistema social de los indígenas, no es que pueda haber un abuelo que se va a hacer cargo, porque ellos viven todos en una comunidad. comunidad, Entonces, sí. vos le vas a sacar de ese entorno, pues tenés que sacarle, porque ese entorno es tóxico, es peligroso para él, y le vas a llevar a una familia acogedora. Así es. Yo me imagino, o sea, si se hace una campaña de que se fomente inclusive, mucha gente ni sabe que puede inscribirse, dónde puede Así inscribirse, ni siquiera necesita que le den plata, puede tener la intención y todo de recibirle, pero a lo mejor no sabe que puede hacer eso, ¿verdad? MITIC está, antes que intervenga el senador, con MITIC el lanzamiento de este programa que vamos a hacer con el presidente, MITIC ya está trabajando una campaña en lo que va a hacer eso. Va a ser algo realmente muy, muy complejo y muy integral. Así es. Sobre el punto, justamente se cuestionó mucho porque tuvimos una iniciativa del Congreso de prolongar un poco el tiempo en que las instituciones, que son los hogares, ¿verdad? Tengan 3 años más y el niño tiene que crecer en un entorno familiar, con un modelo femenino, masculino, papá, mamá, hermanos. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasa? Hoy en estos hogares están alrededor de 900 niños.
No podemos nosotros no podemos, digo, ¿verdad? Me involucro en la actividad ejecutiva, dar a cualquier familia, por decir así, sin un previo estudio del entorno real ambiental de esa familia. La ayuda estatal es muy importante, porque imagínense que sean unos hermanitos. Y querés 2 niños para cuidarle, vos le tenés que pagar absolutamente todos los cuidados. Hay niños también que tienen dificultades, discapacidades, entonces esa ayuda es muy importante. Sobre el punto, estos hogares hacen y cumplen un rol que realmente el Estado no está cubriendo. Por eso, hasta el momento es importante que existan, ¿verdad? Para ayudarnos además, y a partir de ahí, como dice el ministro, el Dicuida hoy ya tiene un presupuesto más interesante como para poder darle a ese niño esa familia que se merece. Para ir redondeando, ministro, ¿cuál es el rol de las ONG? ¿Hay un trabajo coordinado con ustedes? Porque siempre veo ONGs inclusive vinculadas al tema indigenismo. A mí me tocó hacer una investigación, reviso con la Abogacía del Tesoro, había más de 80 ONG vinculadas con el tema indigenismo. Y tema niñez sí que parece que mucho más. ¿Cuál es la participación de estas? No quiero meterlas a todas en la misma bolsa, pero yo veo que algunas están como que les conviene que se sigan dando los problemas de niñez y de los indígenas, porque eso ellos sacan una foto, envían no sé dónde y reciben financiación. Si acaba el problema, termina la financiación. Y es la razón de la existencia muchas veces. Así como decir, no hay que... los buenos y los malos están en todos lados, ¿verdad? Sí, en muchos de los casos, y siempre digo, ¿verdad? Y de hace muchos años, muchas de ellas recibieron ya muchos recursos en nombre de los niños y niñas del Paraguay, ¿verdad? Y yo soy particularmente contrario, estoy ya cansado, harto de que vengan los recursos y terminamos en diagnóstico, evaluación, asesoramiento. Nosotros necesitamos los recursos para que impacten en forma directa en la vida de los niños y adolescentes. Ya no más estar estudiando qué se hizo bien, qué se hizo mal. No, al contrario, que pueda impactar directamente construcción de espacios de cuidado, construcción de centros, que vaya para lo que es. Este es un país sobrediagnosticado, dice el presidente Peña, ¿no? Totalmente, estadística. Yo realmente en serio eso. les digo, y yo le dije a Walter, yo pues soy muy práctica, muy expeditista, ¿verdad? Y yo le digo los números, ¿y qué se hizo con estos números? Y son números, y bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque los números nomás no, ¿verdad? Vamos a utilizar los recursos para, como dice el ministro, profesionales profesionales calificados que estén en esos hogares cuidando a los niños mientras los padres trabajan. Lugares, ¿verdad? Las familias que se van a hacer cargo, y realmente un pedido al Poder Judicial que por favor, a mí me llegan muchísimas denuncias, me llegan, por favor, senadora, necesito que preguntes cómo está mi caso. Hace 9 años que yo quiero adoptarle a este niño, se va, le visita. Es lamentable y realmente les digo, es triste. Un niño termina su niñez más o menos estando en un hogar. Triste es. Y eso con esto que vamos a hacer ahora, que vamos a estar dentro de un par de meses, ya eso va a cambiar. Esa es la idea. Y para cerrar más tu pregunta, Jorge, yo particularmente tomé la decisión de no aceptar ningún paquete ni nada prefabricado. Si alguna de estas instancias quiere trabajar por lo menos con nuestro ministerio, no traer algo armado. Venir, hablar, consultar, ver qué es lo que nosotros necesitamos construir juntos y eventualmente ahí sí, ¿verdad? Sí. Porque siempre esa es la práctica que por lo general se maneja. Bueno, vamos a seguir con este tema. Senadora, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación, espero que no sea la última vez y la próxima realmente venir con más resultados acá con el ministro. Y con más presupuesto para el ministro. Totalmente, y les digo, en la bicameral de presupuesto yo voy a preguntar guaraní por guaraní qué hicieron cada ministerio, porque de verdad a mí me duele el alma ver algunos ministerios que no están realmente utilizando para mejorar la vida de todos los paraguayos el presupuesto que tienen. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, y quedó pendiente un tema que
estamos trabajando también, pero desde todo el Ejecutivo en hacer una propuesta, que es dar una respuesta al tema indígena. Dar una respuesta que ese merece un programa aparte, por eso no ande. Lo de Mariano Roca Alonso, no sé si viste. Después Sí. vamos, pero eso después. Sí, sí, Vamos a tener noticias pronto. Vamos a hablar de eso. Tengo que hacer última pausa, venimos para cerrar el programa y ya le despedimos nosotros a nuestros invitados. Vamos a ver qué rajadura aparece mañana en la tapa del diario de mayor circulación después de que hablaste de la electricidad. Nos vamos, gracias por acompañarnos, buenas noches. Este programa fue presentado por Pasa. Cuando quieras, estamos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un caso más de Escena del Crimen. Hoy vamos a retirarnos un poco